Pero vamos a colocarlo en un estadio crónico. ¿Qué pasa? Aumentamos frecuencia cardíaca y gasto cardíaco, fuerza de contracción. Y resulta que esta bacteria llega acá. En este corazón que está en fuerza de contracción mayor, el gasto cardíaco mayor, hace que cuando haya esa sístole se quede acá. En esa válvula, dentro de la válvula, él se queda ahí. Entonces, también puede pasar que recuerden que cuando hablamos una de las causas predisponentes en endocardiosis valvular es la frecuencia de contracción o el golpe del aumento de la frecuencia de contracción de manera crónica, que sufren tanto de fuerza de contracción y de gasto cardíaco tan elevado que las válvulas se debilitan, su epitelio y su serosa se empieza a debilitar, y al debilitarse exponen el colágeno, algo así como una laceración de la válvula. Si exponen el colágeno, muchas bacterias tienen algo que se llama el biofilm. Ese biofilm tiene la capacidad de adherirse a ese colágeno y quedarse. El problema no es porque, cuando ya se restituya los niveles de cortisol, cuando ya se sustituyan los niveles del sistema inmune, ese biofilm hace que la bacteria que está acá se cubra, por eso se llama biopelícula, se cubra, y cada vez que va a entrar una célula, aquí fagocítica, mononuclear, X o Y, no la pueda reconocer, porque para reconocer a la bacteria le dije que necesita estar en contacto estrecho con su pared celular. Necesita reconocerlo. Si no la reconoce, no le va a hacer nada. Entonces, aparte de que está aquí adherida, tiene esa capa de invisibilidad. No la ve nadie. Entonces ella crece y lesiona la pared, expone el colágeno, y al exponer el colágeno, ¿quiénes se agregan? Las plaquetas. Entonces lesionan, y aparte vienen las plaquetas y forman un trombo. Entonces la incapacidad primero por el microfilm de la bacteria y la formación de ese trombo forma estas lesiones granulomatosas a nivel de la válvula, que siempre van a estar presentes. ¿Y cómo se inició? Por una enfermedad periodontal. Las enfermedades periodontales son la principal causa o la principal etiología de enfermedades como la endocardiosis valvular y la insuficiencia renal. A consecuencia de esto, de que ellos siempre manejan grandes cantidades de bacterias a nivel de sangre y forman estos cuerpos germinales. Estos cuerpos germinales, aquí ven la válvula y aquí ven el cuerpo germinal, porque no son capaces de ser eliminados. Y esto es por un agente biológico. Puede ser gran positivo, puede ser gran negativo. El más común son los corinebacterios, pero puede ser a causa de una cinetobacter, puede ser a causa de una Klebsiella pneumoniae, puede ser a causa de un estafilococo. Pero esto es lo que normalmente pasa. Llega la bacteria, se queda en la válvula, forma el microfilm, forma una cápsula mediante plaquetas y evita que sea reconocido por el sistema inmune y forma los granulomas, que es lo que llamamos endocarditis bacteriana. Esta es la causa. Ahora viene el detalle importante, que esta bacteria cuando se replica, tiene la capacidad de liberarse de vez en cuando, como para seguirse extendiéndose. Las bacterias son inteligentes, las bacterias son organismos vivos y ellos tienden a migrar. Cuando migra esta bacteria, sale una bacteria de aquí o salen millones de bacterias, porque recuerden que son miles y miles de millones, ahí las reconoce el sistema inmune, las fagocitan y lo primero que hacen es liberar interleuquina 1. Y eso se traduce a fiebre. Ahora viene un detalle importante.
fiebre crónica mayor de 15 días. Una de las principales causas de endocarditis bacteriana es la fiebre crónica, porque siempre va a estar el microorganismo acá, no va a ser capaz de ser eliminado, y cuando se liberan ciertas cantidades es que uno lo puede reconocer y produce fiebre. De resto, esta bacteria va a estar aquí. No va a ser un animal que siempre va a estar en decaimiento, siempre va a estar en fiebre y no tiene ninguna lesión específica en ninguna parte del cuerpo. Punto importante es fiebre crónica, formación de granuloma. ¿Cuál es el signo clínico que vamos a conseguir más fácil en el nivel cardíaco? Un soplo cardíaco. Un soplo cardíaco. Entonces, si tenemos fiebre crónica y tenemos taquicardia, porque la podemos tener, y ahora tenemos un soplo cardíaco sistólico audible, es muy probable de que la causa de esa fiebre sea una endocarditis bacteriana. El otro detalle está que estos son animales que porque están así, incluso no solamente animales, sino personas, que como están en esta fase, no solamente el sistema inmune no puede entrar ahí, sino que los antibióticos tampoco pueden entrar ahí. Porque recuerden que los antibióticos están en sangre, tienen que alcanzar ¿qué? ¿Qué tiene que alcanzar un fármaco X? Las concentraciones plasmáticas. Todos los fármacos tienen que tener una concentración plasmática para tener una función. Si el plasma no puede llegar acá, ¿cómo hace? Ahí es donde vienen los detalles. Y ahí es donde tenemos que pensar cuál es el medicamento que tenemos que usar. En estos casos, sería mejor utilizar fármacos hidro o liposolubles. Y ahí es donde viene el detalle. ¿Cuáles son los fármacos hidro, cuáles son los fármacos lipo y cuáles son los beneficios de cada quien? Porque los antibióticos también tienen su capacidad de ser hidro y liposoluble. Si es liposoluble, tiene la capacidad de penetrar la membrana celular. Entonces tiene la capacidad de atravesar todo eso. Un fármaco hidrosoluble, por ejemplo la penicilina, no. Un fármaco como la quinolona, sí. Pero es donde ustedes tienen que conocer la farmacodinámica y la farmacocinética del medicamento para saber en qué caso van a actuar. Así es como ustedes tienen que entablar un tratamiento antimicrobiano con sentido. Ahora, esto es lo que normalmente pasa, es básicamente lo que es la endocarditis bacteriana, pero vamos a continuar con la clase. Se conoce como endocarditis bacteriana a ese proceso de infección, colonización y usualmente destrucción de la superficie endocárdica y adyacente a las válvulas cardíacas, estructuras de soporte y paredes del músculo, que es donde normalmente ellas se ubican porque forman estos cuerpos germinales, estos cuerpos germinativos. Los más comunes que causan esto son los estafilococos, los estreptococos betamolíticos, las enterobacterias, que son las bacterias más comunes aisladas. ¿Por qué? Porque si estamos en sistema digestivo, porque el sistema digestivo es lo que vamos a conseguir ahí. Sobre todo un perro que se vive lamiendo y agarrando todo. Lo que normalmente vamos a conseguir ahí son este tipo de bacterias. El desarrollo de endocarditis bacteriana requiere de un evento séptico o bacterémico. Tiene que tener una predisposición. ¿Y quién va a estar en este proceso siempre? Las enfermedades periodontales. Ahora, aunque los macrófagos fijos y circulantes usualmente resuelven estos microorganismos, algunos pueden colonizar la superficie endotelial del corazón y particularmente las válvulas y las estructuras de soporte, porque llegan a colonizarlas allá. Las condiciones requeridas para la colonización del endotelio de las bacterias incluyen el daño endotelial que lleva a la exposición del colágeno y resulta en la agregación de plaquetas y fibrinas sobre el tejido dañado y forman esa cápsula que se llaman los cuerpos germinativos. Entonces, la patología también puede ocurrir en ausencia del daño epitelial preexistente y la formación de un trombo y plaquetas con la malla de fibrina.
La agregación plaquetaria de la febrina actúa como protección para las colonias bacterianas, por ende no va a ser reconocido por el sistema inmune. Se ha demostrado que la endocarditis valvular afecta principalmente al ventrículo izquierdo, con mayor incidencia involucrando la válvula mitral. ¿Por qué? ¿Por qué el ventrículo izquierdo? Si hay un daño endotelial previo, ¿por qué el ventrículo izquierdo? Porque hay que llegar a la sangre para volverse a bombear. Y al ventrículo derecho, toda la sangre tiene que llegar al ventrículo derecho y al ventrículo izquierdo. Eso es el gasto cardíaco. Tiene que ver con que tiene mayor cantidad de oxígeno. Por la presión. Por la presión, porque maneja presiones. Al ejercer mayor presión, forma como una especie de lanza, de flecha que incrusta la bacteria en la válvula. Por eso hay mayor predisposición en la válvula mitral, porque el ventrículo izquierdo maneja presión y el ventrículo derecho maneja volúmenes. Eso es más que todo lógica. Recuerden que ustedes tienen que trabajar mucho la lógica. Las bacterias gram negativas tienden a resultar en un caso clínico mucho más fulminante e hiperagudo. ¿Por qué? Y ya lo hablamos en la primera clase. ¿Por qué las bacterias gram negativas son más peligrosas? Por el lipopolisacárido. Las bacterias gram negativas tienen el lipopolisacárido, que son el factor antigénico de estos microorganismos. Y las gram positivas son las hidroxinas. Por eso es que cuando nosotros colocamos una terapia antimicrobiana hacia estos microorganismos, el riesgo de generar un shock séptico es alto por la reactividad del sistema inmune. El curso clínico largo puede resultar a una fuerte respuesta inmune a los antígenos, lo que resulta a la formación de complejos inmunes circulantes. O sea, podemos generar, cuando estemos atacando esta enfermedad, que suele pasar. Por eso es que cuando ustedes estén instalando un tratamiento y al inicio de ese tratamiento, en vez de ustedes ver una mejoría de ese animal, ustedes ven que el animal se coloca peor, probablemente sea por eso. Porque la causa principal haya sido una enterobacteria, una bacteria gram negativa que cuando la eliminaron con el antibiótico, rompieron su pared celular. Y recuerden que la bacteria o el antibiótico lo que hace es eliminar o matar a la bacteria. Pero la bacteria queda ahí. Y es el sistema inmune que se encarga de eliminarla. Ellos son los barredores. Los antibióticos no van a eliminar a la bacteria, la van a matar. Dicho de una manera vulgar. Porque con esto, cuando la eliminan, generan esto. Y al generar esto, generan complejos inmunes. Y esto se puede traducir en un CIP. En pocas palabras. La endocarditis bacteriana resulta en la destrucción del tejido subyacente, llevando a múltiples manifestaciones. Entre esos, los embolios. ¿Cuáles son los clínicos? Primero, fiebre. Y es una fiebre crónica, mayor de 15 días. Entonces son animales que están en fiebre, colocan ustedes tratamiento, y no hay respuesta. Entonces tienen fiebre y uno tiene un soplo cardíaco. Fiebre crónica, soplo cardíaco, endocarditis bacteriana. ¿Dónde se compra? Y la otra predisposición, por supuesto, es que son animales, en este caso son animales pediátricos, por encima de los 10 años de edad. Son animales que están cansados, que tienen esta predisposición. Las endocarditis bacterianas siempre ocurren en ellos. Principalmente un soplo cardíaco que se es desarrollado recientemente son los signos clínicos clásicos. Los soplos sistólicos, cuando se presentan, típicamente se presentan en insuficiencia valvular mitral. Obviamente, si hay sístole, hay una regurgitación desde el ventrículo a la aurícula. Y un soplo diastólico puede ser una clave importante para la presencia de una endocardiosis valvular aórtica. ¿Entienden eso? ¿Correcto? ¿Por qué diastólico? Porque es sistólico. Lo mencionamos ayer.
Si hay una alteración en la válvula mitral, va a haber en el momento de la sístole una regurgitación o un flujo retrógrado desde el ventrículo a la aurícula, porque normalmente del ventrículo a la aorta es normal. Pero si hay un daño a nivel de la válvula aórtica, se va a escuchar o va a ser audible en el ventrículo, porque en el momento de la diástole se va a regresar de la aorta al ventrículo. Y ahí es donde va a ser un soplo diastólico o sistólico. Eso es lo que nos va a orientar dónde está ubicada la lesión. Si se desarrolla una insuficiencia cardíaca valvular mitral o aórtica, tendrán lugar los signos de insuficiencia cardíaca. Ahí no hay ningún problema. Si el daño está en el ventrículo izquierdo, lo tomamos como una insuficiencia cardíaca izquierda. Y si es una insuficiencia cardíaca izquierda, ¿qué es lo que vamos a observar? Tos cardíaca a consecuencia de edema pulmonar. Punto. Ahí no hay por dónde agarrar. Por eso es que yo les hablé primero de lo que es una insuficiencia cardíaca izquierda, derecha o global. Porque de acuerdo a cuál sea la causa del daño de esas válvulas o de esos ventrículos, vamos a irnos a un lado o al otro, porque esta endocardiosis también puede pasar en el ventrículo derecho. Pero si pasa en el ventrículo derecho, ¿qué es lo característico que vamos a observar? Así es, acumulación de líquido de forma generalizada y congestión hepática. El diagnóstico. Un diagnóstico definitivo de endocardiosis bacteriana requiere de hemocultivos. Ahí es donde entra el detalle. Conocerlos primero que todo. Positivo acompañado de evidencia clínica y de laboratorio de afectación cardíaca. De un laboratorio de afectación cardíaca. Esto significa que lo primero que vamos a tener elevados aquí es el PCR, que no es reacción en cadena de la polimerasa, sino proteína C reactiva, el aumento de las troponinas, el aumento del fibrinógeno, troponinas y fibrinógeno, más específico las troponinas con aumento del PCR, es indicativo sin ningún tipo de lesiones en otra parte del cuerpo, pero tenemos fiebre y soplo cardíaco, es más característico de una endocarditis bacteriana. ¿Cómo lo confirmamos? Tenemos que hacer hemocultivos. La única forma de nosotros poder confirmar una endocarditis bacteriana es realizando hemocultivos. Pero ahora viene el otro detalle. ¿Cuándo usar ese hemocultivo? Cuando hay fiebre. ¿Por qué? Porque es cuando la bacteria se está diseminando y el sistema inmune la reconoce y que se puede Eso agarrar. es correcto, porque cuando hay fiebre significa que la bacteria está circulando. Eso se llama actuar con lógica. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Si nosotros vamos a hacer un hemocultivo, no vamos a hacerlo cuando el animal no presente fiebre, porque si está fiebre, todo está encapsulado, no vamos a conseguir nada. Pero si nosotros tenemos un animal hospitalizado que presenta fiebre cada 3-4 horas, en ese momento es donde nosotros tomamos el hemocultivo, porque la bacteria está circulando. Tiene lógica. Si está circulante significa que el sistema inmune la fagocitó y reconoció por la liberación de interleuquina 1. Punto. No hay más para dónde agarrar. Entonces tenemos fiebre, soplo sistólico o diastólico, de acuerdo a cuál sea la válvula afectada, con un aumento de la proteína C reactiva, un aumento de las troponinas y el fibrinógeno. Le hacemos un hemocultivo y diagnosticamos una endocarditis bacteriana. Esa es la manera en que la vamos a diagnosticar, no hay otra. Porque nosotros podemos hacer un ecocardiograma y ver las zonas germinativas en un ecocardiograma. Pero resulta que si es una endocardiosis valvular, no va a ser evidente o no vamos a poder diferenciarlo. Recuerden que todo es imágenes. Esto es definitivo.
El hemocultivo positivo es una prueba fundamental para la endocarditis bacteriana y otros medios para llegar al diagnóstico son el electrocardiograma, si hay alguna alteración eléctrica, radiografía, si vamos a conseguir la afección del corazón. Si tenemos una endocarditis bacteriana en la válvula mitral y hacemos una radiografía, ¿qué vamos a conseguir? Lo primero que conseguimos. Cardiomegalia. Punto. Pérdida de la cintura cardíaca posterior. Y así sucesivamente. Pero esto es lo que no vamos a conseguir. Cardiomegalia. Lo otro que vamos a conseguir en esta radiografía, una deformidad con pérdida de la cintura, pérdida de la silueta. ¿Qué más? El edema pulmonar. Y ahí nos orientamos de que el daño está en el ventrículo izquierdo. Hacemos un electrocardiograma. Si hay fiebre, por supuesto, simplemente va a tener una taquicardia. Pero el complejo PQRST va a estar normal. Simplemente va a estar un acortamiento de las ondas. Y el ecocardiograma nos va a decir dónde va a estar la lesión. Pero este y este complementa para orientarnos de que pueda ser esto, mas no nos lo confirma. Por eso el gold estándar para el diagnóstico de endocarditis bacteriana solamente se hace mediante hemocultivos, más nada. Y hay que conocerlo porque estas pruebas existen, solo que nosotros no las usamos por desconocimiento. Estas son cosas en las cuales nos separamos de la medicina humana. Porque la medicina humana utiliza todos los medios para llegar a un diagnóstico. Lo malo de nosotros es, primero, muchas veces el dueño dice: yo no voy a pagar tanto por un animal. O segundo, si es grandes animales, si el animal está dando muchos problemas, vamos a matar. Nosotros no investigamos. Nosotros colocamos doxiciclina y si responde bien, y si no, eutanasia. Y si tiene signos neurológicos, eutanasia. Nosotros no investigamos nada. Y el propósito aquí es saber que existen estas pruebas. Y cuando me gradúe, ofrecerlas. Ahora, el diagnóstico tentativo en ausencia de un hemocultivo positivo puede ser hecho con hallazgos ecocardiográficos en una lesión vegetativa y evidencia de embolización sistémica. Pero, vuelvo y repito, esto es muy subjetivo. Aquí no sería un diagnóstico definitivo, aquí sería un diagnóstico presuntivo. En el tratamiento por la terapia antimicrobiana debería ser constituido por agentes bactericidas. Pero entonces, ya les estoy diciendo que las bacterias, en este caso, son bastante complicadas y la capacidad de penetración de los antibióticos hacia la zona vegetativa es bastante difícil. Por ende, tienen que ser una terapia con sinergia. ¿Qué es lo más común que podemos conseguir? ¿Dónde podemos conseguir ese sinergismo? ¿Cuáles? Un aminoglucósido y un beta-lactano. Es lo más común que podemos utilizar. No es gentamicina, penicilina, porque recuerden que beta-lactámicos hay muchos, desde las cefalosporinas hasta los carbapenémicos, que también son beta-lactámicos. Pero es la combinación entre un aminoglucósido, que ¿cuáles son los aminoglucósidos aparte de la gentamicina? Ricacil. ¿Cuál más? Todo lo que termina en cina, ¿verdad? Ese no es una aminoglucosina. La espectinomicina también puede ser una, tetracicletobramicina, gentamicina, neomicina. Ahora, después tenemos, debería comenzar la administración, por supuesto, intravenosa. La combinación de una gentamicina con la penicilina o cefalosporina, en este caso serían beta-lactámicos, es una elección razonable. Las bacterias anaeróbicas tienden a ser sensibles a penicilina y ampicilina, pero para bacterias anaeróbicas lo más común es utilizar el metronidazol. Lo más efectivo para bacterias anaeróbicas es el metronidazol. Por más que los le tengan, bueno,
como el anticristo. Para bacterias anaeróbicas, lo más común es utilizar el metronidazol, porque resulta que el bacteronidazol no es un antibiótico, no es un antiparasitario, es un antimicrobiano, porque tiene efecto antimicótico a pesar de que sea leve, por su origen. Los benzimidazol, miconazol, fluconazol, itraconazol, tiene efecto bactericida, sobre todo aquellas bacterias que no carecen de pared celular. Y también tiene un efecto antiparasitario. Como tiene este espectro, no se cataloga como antibiótico ni antiparasitario, sino antimicrobiano. Por eso es que se puede utilizar en tratamientos para coccidiosis, para infecciones por anaeróbicos, y no menos importante, tiene un efecto muy leve, pero tiene su efecto antimicótico. Otra terapia secundaria a la enfermedad cardíaca, endocarditis bacteriana, debería ser tratada con una terapia anticoagulante que parece no tener valor. El pronóstico a largo plazo para las pacientes con endocarditis bacteriana es pobre, por lo general, porque siempre que hay una lesión a nivel valvular, siempre deja secuelas. Y no menos importante, como ya lo habíamos dicho, las bacterias gram negativas tienen un pronóstico más reservado, o un mal pronóstico. Ahora, comenzamos con otra de las patologías cardíacas, en esto ya con daños a nivel de la estructura muscular. ¿Alguna duda con la endocarditis bacteriana? Ya cuando sabemos lo que son las insuficiencias cardíacas y cómo detectarlas, podemos tener una idea de cuáles son las lesiones más comunes. Ahora vamos a hablar de las causas de estas insuficiencias cardíacas. Hablamos de la endocardiosis, de la endocarditis y ahora de las miocardiopatías. En este caso tenemos una miocardiopatía dilatada. Es una enfermedad común en los perros que es adquirida, aunque predisposición genética puede existir, caracterizada por una pérdida progresiva de la contractibilidad miocárdica de causa desconocida. Hay una deficiencia. Normalmente se conocía que la deficiencia más común para la formación de una miocardiopatía dilatada era la deficiencia de este aminoácido, la L-carnitina. Se descubrió, se agregó en el suplemento, en el alimento concentrado, y se corrigió esta detalle. Ahora, todas las patologías que vengan con miocardiopatías dilatadas en los perros son no responsivas a L-carnitina. O sea, si hay miocardiopatía, le agregamos L-carnitina, por lo general no responde. En los gatos, la deficiencia de taurina es el factor desencadenante de la mayoría de los casos. Sin embargo, también puede tener un origen idiopático, porque siempre se reconoce, o sea, desde hace mucho tiempo, hace muchos años se reconoció que la deficiencia de estos aminoácidos predisponen a estas lesiones cardíacas. Se agregó en el suplemento de alimento concentrado y ahora las cardiopatías que vienen de este origen no responden a estos aminoácidos. Por eso se conoce de carácter idiopático. O sea, no sabemos cuál es la causa. Estas enfermedades es propia en razas grandes y rara en las razas pequeñas, con la excepción del Cocker Spaniel. Las razas de alto riesgo son el Gran Danés, el Doberman, el Pastor Alemán y el Labrador. Anteriormente era común en los gatos domésticos, hasta que en 1985 se descubrió el déficit de taurina, que es el factor desencadenante en la mayoría de los casos. Desde entonces se agregó a la dieta, y los casos hallados en la actualidad suelen ser de origen idiopático porque no responden a la taurina. A medida que se pierde la contractibilidad, se disminuye la descarga sistólica
El incremento del volumen sanguíneo y la presión de las cámaras induce a la dilatación de la misma, lo cual hace que sea evidente un ventrículo y una aurícula izquierda. ¿Qué pasa? Si tenemos una deficiencia en la contractibilidad, lo primero que va a hacer es que primero el ventrículo derecho maneje mayores volúmenes y el ventrículo izquierdo maneja mayores volúmenes y el ventrículo derecho también. Entonces ambos dos se dilatan, empiezan a crecer, a crecer, a crecer y forman este característico corazón globoso, porque crece, crece a tal punto. El detalle no está que cuando crece y crece y crece, sino que cuando crece a tal punto que los músculos se estiran, quien no se estira es la válvula. Y si la base del corazón se extiende, lo que va a hacer es que vaya a producir un cierre permeable de la válvula. ¿Y eso se va a traducir en qué? En que va a haber presencia de soplo. Entonces va a haber una disminución del gasto cardíaco, va a haber una disminución de la frecuencia cardíaca y va a haber una disminución de la fuerza de contracción, evidentemente, porque no hay una fuerza de contracción. Son animales que van a ser intolerantes al ejercicio, que siempre van a estar activos los mecanismos compensatorios a la deficiencia de un gasto cardíaco, que es el sistema simpático y el sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Y qué va a llevar a liberar este sistema? ¿Qué va a producir? La vasoconstricción periférica. Si va a producir vasoconstricción periférica, contracción de arterias de las aferentes, de las glomérulos renales, y va a evolucionar al final ¿a qué? A una insuficiencia renal. Todas las patologías cardíacas, o la mayoría de las patologías, siempre cursan con el daño del riñón. Este es el problema de las patologías cardíacas. La clínica y el diagnóstico. Frecuentemente los pacientes que presentan los signos de insuficiencia cardíaca, los perros con insuficiencia cardíaca predominantemente derecha, usualmente tienen un curso más lento. Si el daño muscular se focaliza simplemente en el ventrículo derecho, que puede pasar, cursa más lento, sí, porque siempre se compensa con el ventrículo izquierdo. Entonces el ventrículo izquierdo empieza a tener mayor gasto cardíaco y mayor fuerza de contracción. Se suele ocultar un soplo suave, el cual se produce por la insuficiencia mitral secundaria a la dilatación del anillo último. O sea, cuando va creciendo el ventrículo derecho, va creciendo, también va a hacer que se extienda la base del corazón y puede producir un cierre permeable de la válvula mitral y poder ocultar un soplo auriculoventricular izquierdo. Un hemograma no va a decir nada. Una bioquímica sanguínea lo que va a decir si el daño es muy grave, que puede que haya una insuficiencia renal. Entonces, ¿quién va a aumentarse en una química sanguínea? La creatinina. Un análisis de orina, ¿qué va a decir? El boom. Va a haber oligouria, va a haber una disminución de la concentración, pero oligouria con isostenuria por la disminución de la tasa de filtración glomerular. Pero por lo general, cuando se inicia, es normal. Todos estos cambios tienden a ser a medida que van avanzando. Pero ¿por qué lo vemos así? Porque si hay liberación del sistema renina y angiotensina aldosterona, siempre va a haber daño renal. Pero en el curso inicial de esta patología, por lo general no tiene un cambio específico. Y radiográficamente se puede observar una moderada o severa cardiomegalia. Apagamos ahí un momentico, por favor. Ahora, perro gato. Primero y principal.
Pero ese es el gato, ¿no? ¿Y el gato? El primero es gato y el que parece perro. ¿O son lo mismo? Perro. No, aquel es gato. ¿Ese es gato? ¿Ese es un perro? ¿Sí? Un perro. Un perro. No, pero yo digo con el perro. Pero no son los mismos. Perro gato. Perro. Ellos no opinan. Perro. Ya no opina. Qué triste. Porque si no opinas, no te equivocas. Si no te equivocas, no corriges. Bueno, pero no opino en voz alta, yo estoy opinando en mi cabeza. Más triste. Perro. Perro gato. Vamos a decirle gato. Perro. Dice que gato. ¿Por qué no opinas? Es un gato. Vean, observen la silueta cardíaca. Es un gato. Pero aquí es donde vienen los detalles. Tenemos que ver el tamaño de las vértebras, el espacio de las vértebras e incluso esta silueta que se puede ver. Es el mismo paciente, solo que aquí el daño es más grave. Aquí parece perro. Claro, pero es que el corazón está tan grande, ve que está haciendo casi que la tráquea traspase las vértebras. Entonces tiene el corazón tan grande, tan amplio, que coloca casi de forma cónica el tórax. Entonces no siempre nos podemos fiar de que si nos vemos la silueta o la aleta de tiburón, que yo siempre les digo. Si hay una cardiopatía grave, o el animal entra en una disnea o entra en un EPOC donde tiene que estar siempre en un tórax amplio, se puede formar la cavidad torácica y puede formar. Pero en ambos casos estos son importantes. Pero ¿cuál es el punto importante? ¿Esto es una insuficiencia cardíaca derecha o izquierda? Global. Aquí. Ahí sí. ¿Cuál puede ser la causa? ¿Cuál puede ser la causa? Este es el punto importante que yo les digo. Una radiografía no nos va a decir cuál es la causa, nos va a decir quién está afectado. Y evidentemente estamos hablando de miocardiopatía dilatada. Entonces en este caso, las dos causas son miocardiopatía dilatada, que es lo que estamos hablando. Pero lo que vemos es esto: un corazón globoso. Un corazón globoso. Que puede haber patrón alveolar, no lo puede haber, pero simplemente vemos que hay cardiomegalia y punto. Desplazamiento, está bien. Patrón alveolar, está bien. Microchip, también. Pero no especificamos nada. La radiografía es una herramienta diagnóstica o de orientación diagnóstica. Es lo mismo que yo les hablo, porque yo siempre digo cuando llegamos al tema de las citologías. Las citologías son orientaciones diagnósticas. Diagnóstico definitivo de esto, un ecocardiograma o, en el caso de las masas, una biopsia. Cuando hablamos de la masa, por eso que las citologías no son diagnóstico definitivo. Esto solamente nos dice que el que está afectado es el corazón, más nada. Ahora, el otro detalle importante de estas cardiopatías es que cuando nosotros la detectamos cardiomegalia y punto. Puede tener un poco de patrón alveolar, pero lo evidente es que es 1, 2, 3, 4, 5, casi que llega al apéndice cifóide. Tiene desplazamiento de la tráquea, tiene un ligero patrón alveolar a nivel del ilio, tiene deformación tanto de aurículas como de ventrículos, con pérdida de cintura tanto anterior como posterior. Es otra cosa importante cuando yo les pida alteraciones de observaciones radiográficas y ustedes me dicen que tienen pérdida de cintura de silueta. Si no me dicen que es anterior o es posterior, yo se las coloco mal. Porque no es lo mismo decir que es anterior o que decir posterior. Porque uno es una insuficiencia cardíaca izquierda y la otra es derecha. Así que en el examen, como dato, si no me colocan
que es una pérdida de silueta cardíaca anterior o posterior, para dar un diagnóstico, no se va a contar. Esta radiografía que estamos observando aquí es que cuando nosotros detectamos la patología, sabemos como un estudio complementario que es una miocardiopatía, e iniciamos el tratamiento. En este caso podemos utilizar L-carnitina, ionotrópicos positivos, diuréticos, todo lo que vayamos a usar, que vamos a mencionar ahorita. Nos damos cuenta que este es en el día 0, este es en el día 54, y en vez de nosotros ver una mejoría, por el contrario, vemos es un aumento del tamaño del corazón. Pero resulta que esto tiene lógica, porque si nosotros colocamos ionotrópicos positivos, ¿cuál es el propósito de un ionotrópico positivo? Aumentar la frecuencia del corazón, aumentar la frecuencia de contracción, aumentar la frecuencia de contracción. Y si es algo que no se usaba, o se usaba muy poco, que por eso es que estaba flácido, por eso es que estaba débil, por eso es que es una miocardiopatía dilatada, cuando lo empezamos a usar, ¿qué le va a pasar a las células? Se van a hipertrofiar. Hasta que con el tiempo que nosotros colocamos tratamiento de forma crónica, por eso es que las patologías cardíacas son de tratamiento crónico, no va a llegar a su tamaño normal. Observen, día 0, día 54, día 1191 del mismo paciente. Esto es un proceso, y todas las patologías cardíacas son un proceso lento. Y el que se dedique a clínica de pequeños animales, si consiguen una patología cardíaca, lo primero, ya sea cual sea, lo primero que tiene que decir es que esto es un proceso lento. La tos, el edema, todo eso se va a corregir con el tiempo, y no muchas veces se va a poder corregir. Entonces tienen que tener mucho cuidado con eso. Ahora, el gol estándar, por supuesto está en el ecocardiograma, porque el ecocardiograma tiene la capacidad no solamente de ver el tamaño del corazón y las estructuras anatómicas, sino de medir el espesor y de medir ese gasto, esa frecuencia, ese tamaño. Y si vemos que la musculatura está dilatada, está lisa, está débil, y podemos contar que cada ciclo es irregular, entonces podemos decir que es una miocardiopatía dilatada. El diagnóstico ecocardiográfico es la técnica diagnóstica ideal para la miocardiopatía dilatada. En la mayoría de los perros y los gatos tienen un electrocardiograma normal, porque no es una deficiencia eléctrica, es una insuficiencia anatómica. Entonces, el nódulo subsinusal, el nódulo paraconal, el haz de His y las fibras de Purkinje siguen funcionando normal, solo que no hay una respuesta eficiente de la contracción muscular, pero el impulso nervioso sigue siendo el mismo, las concentraciones de sodio y de potasio siguen siendo las mismas. En este caso, lo más recomendable sería utilizar diuréticos para evitar el edema, procinéticos, ionotrópicos positivos, en este caso, como la botamina, la dodigoxina. La reducción del estrés en la pared genera la poscarga aumentada utilizando vasodilatadores como el anapril, nitroglicerina y el nitroprusiato de sodio. Y en algunos casos puede ser beneficiosa la suplementación con L-carnitina o taurina. Los antiarrítmicos están indicados frecuentemente para estos casos. El pronóstico de estos casos por lo general es: esta enfermedad es reservado a grave en la mayoría de los casos. Cuando se predominan los signos de insuficiencia cardíaca izquierda, la sobrevida es de 8 a 12 meses, o sea, un año lo que podemos darle. Y aumenta, por supuesto, cuando una insuficiencia cardíaca derecha, en lo cual puede esperarse una supervivencia de 1 año a 3. Esto es lo que podemos hablar de una miocardiopatía dilatada. Ahora pasamos a la miocardiopatía hipertrófica, que es su contraparte. Que como ya hablamos de la miocardiopatía dilatada, en este caso es una hipertrofia de los músculos cardíacos. Entonces tenemos que la miocardiopatía hipertrófica es la más común en los gatos,
Esta enfermedad es caracterizada por una hipertrofia del ventrículo izquierdo sin causa desencadenante. Típicamente se encuentra en los gatos de mediana edad, aunque también se pueden presentar en perros de raza mediana a grande. Aunque la contractibilidad no se ve mayormente afectada, hay una pérdida de la distensibilidad del corazón, del ventrículo, debido a su hipertrofia, lo cual conlleva a una disminución del llenado ventricular durante la diástole, o sea, una disminución de la precarga. Una insuficiencia diastólica, esto produce un aumento de la presión auricular. La éstasis sanguínea en el atrio puede generar tromboembolismo ahora. Este es el principal problema. Pero ahí viene el porqué. Si tenemos el corazón, sí, puede prender la luz, por favor. Y generamos una hipertrofia, el de abajo. Y generamos una hipertrofia. Lo que hacemos es que el volumen sanguíneo que maneja, o lo que llamamos la precarga, se disminuye. Pero si está hipertrofiado, cada vez que haga una fuerza, un ciclo cardíaco, esta fuerza de contracción va a ser mayor. Al hacer una fuerza de contracción mayor, ¿quién es la primera que se va a ver afectada? La válvula mitral. Y resulta que si hay una fuerza de contracción mayor, vencemos la presión ejercida hacia la válvula mitral, ¿quién es la que se va a ver afectada? La aurícula. Por eso aquí ven que hay un daño a nivel del atrio. En la presión de la aurícula. Ahora, resulta que el golpe constante hacia el atrio o hacia la aurícula va a generar lesiones a nivel de este endotelio. Si genera lesiones a nivel del endotelio, va a generar exposición del colágeno. ¿Y qué pasa si se expone el colágeno? Hay agregación plaquetaria. Si hay agregación plaquetaria, ¿qué se forma aquí? Un trombo. Ahí vamos actuando con lógica. Si tenemos un trombo, va a llegar un punto donde ese trombo va a crecer tanto que en el momento de una sístole lo va a golpear y lo va a romper. Cuando hay una diástole, ¿para dónde se va ese trombo? Para el ventrículo. Que aquí entonces deja de llamarse trombo y aquí empieza a llamarse émbolo. El detalle está que cuando este émbolo no hace un flujo retrógrado, sino que se va para la aorta. Entonces empieza a viajar, se va hacia la aorta, se va a la aorta torácica, pasa a la aorta abdominal, pero tiene un tamaño específico, entonces ese émbolo viaja, todo, como por supuesto todo sigue su curso, él viaja y todo va disminuyendo su tamaño, hasta llegar a la última parte de lo que sería la aorta abdominal, que es la bifurcación de las arterias ilíacas. Obstruimos las arterias ilíacas, producimos una estenosis, incluso podemos producir un infarto. ¿Y quiénes son los que se van a ver afectados en si le obstruimos las arterias ilíacas? Los miembros posteriores. Lo más característico que vamos a observar cuando vemos una miocardiopatía hipertrófica en los felinos va a ser, parece de miembros posteriores. Es lo característico cuando vemos una miocardiopatía hipertrófica. A consecuencia de que hay un aumento de la fuerza de contracción, un daño a nivel auricular, la exposición del colágeno, formación de trombo, liberación de émbolo, migración del émbolo y obstrucción de la ilíaca. Todo eso pasa por obstruir ilíaca.
ilíaca externa, ilíaca interna, la coxigia y todo lo que es miembro posterior sufre disminución de la perfusión. Si produce disminución de la perfusión, produce hipoxia. Si produce hipoxia, hay daño a nivel de todos los tejidos, no solamente musculares, sino también nerviosos. Entonces, parece a completa del miembro. Lo más característico de los casos de miocardiopatía hipertrófica es la paresia de los miembros posteriores de los gatos. Es lo primero que vamos a conseguir. Si nosotros tenemos un caso clínico con una paresia de los miembros posteriores, lo primero que vamos a hacer es evaluarlo. No hay respuesta al dolor, hay esa paresia y, no menos importante, en el momento de la palpación vamos a conseguir los miembros fríos. Y van a ser fríos porque van a estar hipotensos. Si van a estar hipotensos porque hay una disminución de la perfusión. Los gatos frecuentemente desarrollan una disnea aguda, colapso o paresia de los miembros posteriores, y habitualmente se detectan ruidos cardíacos anormales, soplos de grado variable con ritmos de galope, y a la auscultación pulmonar se puede detectar incluso el edema pulmonar, porque quien se ve principalmente afectado es el ventrículo izquierdo. El diagnóstico: la radiografía se observa un agrandamiento auricular izquierdo más o menos severo y en algunos casos un aumento de la silueta del ventrículo izquierdo. En el ecocardiograma o la ecocardiografía es el test de elección para el diagnóstico de esta enfermedad. Porque si nosotros hacemos un corte transversal del corazón, empezamos a ver la silueta y vemos que lo que queda del ventrículo izquierdo, porque este sería el ventrículo derecho, lo que queda del ventrículo izquierdo es este espacio, detectamos que hay esa hipertrofia del ventrículo. Si detectamos que hay esa hipertrofia del ventrículo, punto. Esto es una miocardiopatía hipertrófica. ¿Cómo lo podemos observar? De esta forma. Es un corte longitudinal donde podemos ver primero el tamaño de este ventrículo, que sería el izquierdo, el septum cardíaco, el cono ventricular, el ventrículo derecho, la pared, esto sería piel, bueno, sí, eso, válvulas, aurícula derecha y aurícula izquierda, y estas son las válvulas mitrales. Observen cómo, en comparación de la aurícula derecha, la aurícula izquierda está completamente dilatada. Y está dilatada porque cada vez que hay una fuerza de contracción, una sístole, esta fuerza hace que empujen y haya un flujo retrógrado hacia la aurícula y empieza a deformarse. Se deforma a tal punto que hay un agrandamiento de esta aurícula, hay esta hipertrofia, se pierde la silueta, y aquí es donde normalmente se forma el trombo. Y es lo mismo, se forma el trombo, llega un punto que crece tanto, rompe el trombo, forma el émbolo por contracción en el momento de la diástole pasa al ventrículo, y el ventrículo viaja hacia la aorta. Y allá te va. Ese émbolo va a viaja por toda la aorta torácica, abdominal, y se quedan las ilíacas. En una radiografía, ¿qué vamos a observar? Hay cardiomegalia. Por favor. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Esto es un poco de edema. Esto es 1, 2, 3. ¿Qué se observa aquí? Primero, el corazón no tiene una pista específica porque ya está en una fase de edema muy grave. Entonces aquí sí podemos observar, ¿cómo se llama eso? Patrón alveolar. 1. No hay una visualización bien de lo que serían los ventrículos por este mismo patrón, pero observamos esto. Deformación auricular posterior o izquierda.
Entonces vemos que el corazón pierde esa morfología. Por ende, si pierde esa morfología, desde el lado posterior va a empezar a desplazar la tráquea que viene aquí. Entonces hay desplazamiento dorsal de la tráquea. Cardiomegalia en este caso no sería evidente, lo único que se ve es una deformidad de la aurícula izquierda. Y si se ve golpeada tanto la aurícula como la aorta, aquí donde podemos observar la aorta. Se empieza a observar también una radiopacidad de la aorta. Entonces tenemos deformidad, pérdida de la cintura posterior, aumento del tamaño de la aurícula izquierda, patrón alveolar en el hilio del corazón, desplazamiento dorsal de la tráquea y radiopacidad de la aorta. Y eso es una insuficiencia cardíaca izquierda. Punto. Si es miocardiopatía hipertrófica, si no, no sé. Ahí lo único que sé es que está afectado el corazón, que tiene edema pulmonar y que es una insuficiencia cardíaca izquierda. ¿Cuál es la causa? No tengo idea. Tengo que hacer ecocardiogramas y electrocardiogramas para llegar a un diagnóstico definitivo. Ahora, ¿esto es qué? El paciente. Bueno, sí. Bueno, pensamos que ya los principales afectados son los gatos. Aquí tenemos la aleta de tiburón. Y ahora esta estructura anatómica que vemos aquí, ¿qué es? ¿Y esto que vemos acá? Perfecto. ¿Y esto? Por aquí lo escuché. Colon. El colon ascendente, transverso y descendente por acá. Y este no menos importante aquí, el riñón. Ojalá todas las radiografías se vean así. Se ven así. Pero igualmente podemos observar, primero, cardiomegalia no es tan evidente, pero sí se logra medio apreciar esta deformación que es la pérdida de la cintura posterior. Casi no se pierde la silueta, no es tan evidente perdón, el desplazamiento dorsal de la tráquea, pero sí se logra observar un poco más. Para hacer tan fea esta radiografía, la otra. Entonces empieza a ser visible. Aquí por supuesto tenemos el hígado, aquí es esto, que es el estómago, y esto es un atisbo así de lo que pudiese ser el riñón. Pareciera, pero no estoy 100% seguro porque bien feo se ve. Profe, y lo que se ve ahí en el piso de la cavidad torácica, el esternón, Esto, ¿una fusión? no, esto, o esto. Eso que Esto puede ser grasa, sobreposición de la grasa. Porque recuerda que aquí también inician los miembros, aquí tienen pectorales, esto es escápula, esta es la articulación, ¿cómo se llama esta articulación? Escapulohumeral. Pero se logra apreciar, solamente tiene que tener por lo menos un conocimiento anatómico básico. Ahora pasamos a esta, nuevamente. B. Cardiomegalia, casi no, 1, 2, 3. Puede que aquí empiece porque ya está empezando a tocar la cuarta, pero no hay tanta una pérdida. Lo que sí se pierde es, aquí tenemos el vértice y cómo crece la aurícula.
¿Ok? Crece esa aurícula, empezamos a ver desplazamiento dorsal de la tráquea, empezamos a observar esa radiopacidad de la aorta y no menos importante, el patrón alveolar. Lo que nos pudiese sugerir de que esto es una insuficiencia cardíaca izquierda. ¿Cuál es el origen? No se sabe. Pero es una insuficiencia cardíaca izquierda. Ahora podemos volver a prender la luz para despertarnos. El tratamiento debe dirigirse a controlar el edema pulmonar, no es importante, porque recuerden que quien se ve afectado es el ventrículo izquierdo. Si se ve afectado el ventrículo izquierdo, hay flujo retrógrado y hay edema. ¿Cómo controlan el edema pulmonar? Con diuréticos. Mejorar la función diastólica y reducir la incidencia de tromboembolismo sistémico. ¿Cómo reducen esto? Lógica. Si hay edema, diurético. Si hay riesgo de tromboembolismo, anticoagulantes. Furosemida y nitroglicerina para evitar la agregación plaquetaria y furosemida para el diurético. Son el tratamiento de elección cuando se presenta el edema pulmonar agudo. Para mejorar la función diastólica se suele utilizar bloqueantes del calcio. En este caso tenemos el diltiazem, un ionotrópico negativo que bloquea los canales de calcio. Si hay disminución del calcio a nivel sarcoplasmático, disminuimos la frecuencia de contracción, la fuerza de contracción, por ende las fibras musculares empiezan a debilitarse, empiezan a relajarse y a aumentar el tamaño del lumen ventricular. El punto de esto es evitar la hipertrofia. En este caso también podemos utilizar el anapril, que ha sido demostrado ser eficiente para la reducción de la hipertrofia ventricular izquierda y el agrandamiento de del atrio correspondiente en los datos afectados. Y para reducir la trombosis podemos utilizar el ácido acetil salicílico o la aspirina o la warfarina. Profesor, en el caso de administrar un ionotrópico negativo, ¿no va a afectar la distribución de sangre a los diferentes sistemas? Porque como voy a disminuir la fuerza de contracción, ¿no como que le va a costar más llegar a todo el cuerpo? No, porque recuerda que si estamos en hipertrofia, manejamos poca cantidad. Esto está haciendo una fuerza de contracción con unos milímetros de mercurio muy altos. Entonces siempre va a estar un animal en hipertensión. Si nosotros bloqueamos los canales de calcio, disminuimos la fuerza de contracción, vamos a producir una vasodilatación o una relajación muscular. Empieza a manejar mayor el volumen, es compensando el exceso de presión. Si compensamos el exceso, si disminuimos la presión a expensas de que aumentamos el volumen, no van a haber efectos secundarios, pero siempre al inicio no hay una respuesta efectiva, porque recuerden que el cambio es grande. Y los cambios a nivel cardíaco son a largo plazo, como lo dije en miocardiopatía dilatada, desde el día 1, desde el día 0 hasta el día 1190. Hasta ahí fue que se pudo observar la mejoría de la miocardiopatía dilatada. No voy a decir que al principio de ese tratamiento no vaya a haber un decaimiento o una intolerancia al ejercicio, pero todo es paulatino. ¿Dudas? Hasta aquí todo se entiende. ¿Qué pasó? ¿Por qué sacar? Okay. ¿Por qué después pasamos a efusión pericárdica? Vamos a apagar un momentico la luz otra vez. Hay que asignarle un sueldo a ella. Ahora, nosotros cuando hablamos de una efusión pericárdica no es nada más que la acumulación de líquido en cantidades exacerbadas en el espacio pericárdico. ¿Y dónde se encuentra el pericardio? Recurriendo al corazón, en la arterioidad.
Lógico, ¿no? Pero ¿dónde? ¿Qué? Pero cavidad. Cavidad torácica, ajá, más en el mediastino medio. En el mediastino. En el mediastino medio se encuentra el pericardio. Pero ahora hay un punto importante. Si nosotros estamos observando una radiografía, este es el caso, estamos observando esta radiografía. ¿Y por qué les digo que el corazón no se puede tener un diagnóstico definitivo con la radiografía? Es una orientación diagnóstica. Esto es una vista lateral de un perro o gato. Perro. Esto es un perro. Bien. Tenemos ese tamaño del corazón. ¿Estamos 100% de seguro que es el corazón? No. Simplemente tenemos aparentemente una cardiomegalia, con pérdida de cintura, pérdida de silueta, desplazamiento dorsal, no hay edema. Quizás ya tengo un poquito de consolidación, aquí tenemos el estómago, tenemos el hígado, no hay patrón alveolar, incluso en la ventrodorsal lo que tenemos es un corazón así redondo, globoso, nada específico. ¿Podemos catalogarlo como cardiomegalia? Sí. ¿Podemos decir que de verdad es cardiomegalia? No. Porque resulta que si es una efusión pericárdica, el aire es radiolúcido, el agua es radiopaco. Y si en la cavidad pericárdica se llena de líquido, de ese transudado, porque también tiene que diferenciar si es transudado, si es exudado, si es exudado transudado modificado. Porque dependiendo de la concentración de líquido va a cambiar la opacidad del... El punto es que es líquido. Y todo el líquido, ya sea cual sea su origen, va a verse blanco. Sea cual sea su origen, va a verse blanco. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a darnos cuenta de que puede ser una efusión pericárdica? Primero y principal, ¿cuál sería el signo característico de esto? ¿Ah? Disnea, puede ser uno. Primero tenemos un aumento del tamaño del corazón que desplaza los lóbulos pulmonares y dificulta su dilatación, por ende va a tener una disnea con una taquipnea. Dificultad para respirar y aumentando la frecuencia. Entonces, esos son los dos puntos importantes. Y si tenemos disnea con taquipnea de forma clínica, ¿cómo vamos a ver el animal? Intolerancia al ejercicio. No va a haber una función normal en el corazón, en ese animal, siempre va a estar deprimido. Pero entonces ahí es donde vienen los detalles. Un animal depresivo, con disnea, taquipnea, ¿qué puede ser? Todavía no podemos decir nada específico. Puede ser corazón, puede ser vía respiratoria, puede ser que tenga licha, le colocando oxígeno nuevamente, no responde. ¿Qué hacemos? Ahora bien, definimos que efusión pericárdica no es la manifestación más común de la enfermedad pericárdica en el perro. Son comúnmente categorizadas de acuerdo a las características del líquido acumulado, ya sea sangre, exudado o transudado. En gatos está frecuentemente asociado a una cardiomiopatía felina e infecciones virales por el virus de la peritonitis infecciosa. La patogénesis. En medida de que el líquido se acumula en la cavidad pericárdica, aumenta la presión de la misma, comprimiendo las cámaras cardíacas, produciendo un estado de shock. Pero ¿cuál sería el shock? Hipovolémico, cardiogénico, obstructivo o distributivo. ¿Hay una deficiencia para contraerse el corazón? Entonces es cardiogénico. Yo digo que sí. Porque si el líquido de más aquí, Ajá. o sea, como que va a evitar que se estire más el corazón. Pero que se tire, no que se contraiga. Pero el nódulo subsidiario y paraconal siguen sin
o sea, no envían función. Ah, sí. Entonces el cardiogénico está descargado. ¿Distributivo o obstructivo? Distributivo, ¿por qué? Porque no es suficiente el volumen. Ujú. O sea, el volumen de acción es menor. Ujú. Pero sigue pasando igualito. Sí. No hay una reducción del lumen. No hay una reducción del lumen por un crecimiento interno hacia ese mismo lumen. O sea, no hay una estenosis. Por eso tampoco es distributivo. Distributivo es si hay una disminución del lumen pero interno, que eso lo hacen normalmente los shocks sépticos o la población intravascular diseminada. Entonces, lo que va a producir una efusión pericárdica es la incapacidad de poder dilatarlo, sí, de poder hacer la sístole, sí, pero es porque se obstruye, porque el líquido obstruye esa dilatación. Por la resistencia. Ajá. No lo suficiente. Entonces, la efusión pericárdica, si alguno ya ha leído, ha empezado a estudiar un poquito lo que cuando hablamos de shock, la efusión pericárdica es una de las causas del shock obstructivo, porque obstruye la capacidad de dilatar al corazón. Entonces, si se obstruye, va a haber una deficiencia en la diástole. Si no hay una diástole eficiente, entonces lo categorizamos como obstructivo. Entonces, la compresión de la cámara derecha tiene dos consecuencias principales. El retorno venoso decrece significativamente y una distinción yugular y ascitis, lo que se traduce con insuficiencia cardíaca derecha. Y el flujo sanguíneo pulmonar se ve disminuido, haciendo hipoxia y taquipnea. Por eso en la primera radiografía no vemos edema pulmonar, simplemente una disminución en el paso de sangre. Ahora, cuando hay presión pericárdica igual o excede la presión intracardíaca, se produce un colapso de las cámaras, porque las cámaras, la presión del líquido hace que se compriman tanto esos ventrículos que colapsan. Condición que se denomina taponamiento cardíaco, muerte por colapso circulatorio o shock obstructivo. Ahora, los signos clínicos y el diagnóstico, la severidad de los signos clínicos está relacionada con la velocidad de la acumulación de líquido en el espacio pericárdico. Los métodos complementarios en la evaluación citológica de ese líquido, la radiografía y la ecocardiografía. Pero vamos a hacer algo, prendemos la luz ahí un momentico, por favor. Vamos a utilizar primero un momentico la lógica, que es lo que más me interesa que ustedes hagan. Tenemos a este paciente. Ya sabemos que los signos clínicos principalmente es dificultad para respirar, intolerancia al ejercicio y está taquipneico, perdón. ¿Qué es el primer paso? Ustedes lo tienen en consulta, ahí lo tienen el animal en mesa y lo tienen de esa forma. ¿Cuál es el primer paso? El auxilio. La auscultación. Ok, estamos auscultando el animal. ¿Qué aspiramos a auscultar? Cuando ustedes auscultan, ¿qué es lo que Ruido cardíaco. ¿Ah? Ruido cardíaco. Un ruido cardíaco, ajá. Y ahí viene el detalle. Si está taquicárdico, empezamos a aumentar la frecuencia de contracción. Pero resulta que hay algo que no nos deja ocultar el corazón, porque el corazón no está ni aumentado de tamaño, ni está deficiente valvular, ni está con el daño a nivel de los ventrículos. Simplemente tiene líquido al nivel del corazón. Entonces nos separa desde el corazón, el pericardio, los lóbulos pulmonares, la pleura, tórax. Lo mismo que pasa cuando estábamos hablando de edema pulmonar, que tenemos aquí el alvéolo, tenemos aquí los alvéolos y tenemos aquí los capilares pulmonares. Si empezamos a llenar de líquido el espacio intersticial, vamos a aumentar el espacio entre los alvéolos y los capilares. Por ende, la hematosis va a ser más dificultosa
el oxígeno tiene que hacer un recorrido mucho más largo. Lo mismo pasa con el corazón. Vamos a imaginarnos que el corazón está acá. El corazón está acá. Eso es lo que estamos escuchando. Entonces nosotros, al colocar el estetoscopio, lo primero que vamos a conseguir es una disminución de ruidos cardíacos. Lo primero que vamos a conseguir es una disminución del ruido cardíaco. Si tenemos una disminución del ruido cardíaco, también disminuye la percusión, que es la manera en que nosotros lo vamos a diagnosticar. La percusión. ¿Qué pasa? Nosotros cuando queremos confirmar de que hay algo que tiene aire o que tiene líquido, lo primero que hacemos es percutir. Si está hueco o si está sólido, el sonido es completamente diferente. Entonces, pasa un tiempo por acá. Rápido. Aquí. Si nosotros tenemos al paciente, nosotros estamos ocultando. ¿Estamos claros aquí? Deberíamos ocultar normalmente el corazón. Dumblop. Pero empezamos a tener acumulación de líquido y ese dumblop, ¿lo escuchamos? Primero una disminución del ruido cardíaco. Punto importante. Y hay una disminución de ese ruido, entonces nosotros nos empezamos a sospechar, tiene disnea, tiene intolerancia al ejercicio. Ahora confirmamos con percusión. Normalmente si nosotros tenemos el estetoscopio y golpeamos en su contraparte, fácilmente podemos escuchar la percusión. Entonces hay esa respuesta a la percusión. Pero si nosotros estamos en un taponamiento, en una fusión pericárdica, en el momento que nosotros hagamos la percusión, no va a ser tan fácil poder ocultarla. Entonces, una disminución en el ruido de la percusión nos va a confirmar con toda la sintomatología clínica, que estamos presentes a una fusión pericárdica, porque se van a reducir todos los ruidos. ¿Sí? Esto se llama amortiguación de los ruidos cardíacos, porque se ven amortiguados, no se pueden ocultar. ¿Entienden esa parte? Tiene lógica. ¿Por qué? Porque todo esto que está aquí es líquido. Y el líquido va a hacer que se disminuya el paso del sonido, el paso de movimiento, y no va a ser fácil ocultar. Cada vez que nosotros estamos ocultando, tenemos aquí el estetoscopio y vamos a hacer una percusión de este lado, el sonido va a dificultar pasar por esta zona y va a ser disminuido en el momento de la ocultación. Comenzando con que no lo podemos escuchar bien. El corazón no disminuye esa frecuencia. Por eso es que cuando ustedes están haciendo consultas, yo siempre les recomiendo que toquen, que sientan, que huelan y que escuchen todo. Así venga por evolución, venga por control, venga por vacunación, venga por lo que sea, ustedes tienen que escuchar, escuchar y sentir y oler, para que cuando llegue algo así, te diga de otra rara, yo no oculto. Está disminuido, está infrecuente, se escucha el soplo, se escucha la sibilancia, se escucha la crepitancia. Todo eso lo tienen que grabar en su cerebro para que puedan ser buenos clínicos. Y eso es lo que pasa cuando nosotros estamos en sí. Entonces nosotros confirmamos eso, tenemos amortiguación de los ruidos cardíacos, tenemos una disminución de los ruidos cardíacos, tenemos una disminución de la percusión con toda la sintomatología clínica. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Un ecocardiograma o, en su defecto, una radiografía. Vemos todo esto y lo comparamos con la sintomatología y lo que escuchamos, y lo que pensamos es una fusión pericárdica. Pero bueno, esto lo hacemos porque a veces Mario se complica mucho y no puede llegar a hacer el ecocardiograma. Pero lo más característico, recuerden que el agua es radiopaca. Pero, disculpa, me leyó el pensamiento.
pero es hipoecoica. El agua es radiopaca, o el líquido es radiopaco, pero es hipoecoico. Entonces aquí tenemos el corazón y tenemos el espacio que hay entre este corazón y el pericardio. El corazón y el pericardio. El corazón y el pericardio. Todo este espacio que se ve aquí es líquido que está en el espacio pericárdico. Por ende, hay una efusión pericárdica. Lo podemos llamar así. ¿Cuál es el contenido de ese líquido? No sé. Si estuviese un poco más radiopaco, perdón, más hiperecoico, pudiésemos pensar que es sangre, porque la sangre se tiende, como tiene elementos formes, como son las células, tiende a ser un poco más radiopaco, hiperecoico. Pero está básicamente hipoecoico. Entonces esto puede ser una efusión pericárdica, un kilopericardio, o también puede ser un piopericardio. Nada específico. Simplemente acumulación de líquido en el espacio pericárdico. Volvemos a ver. ¿Ven cómo se restringe la dilatación del ventrículo? Aumenta la frecuencia de contracción, aumenta el gasto cardíaco, pero es a consecuencia que hay presión de ese líquido hacia el corazón. Porque el pericardio se extiende a tal punto, pero ya llega un punto donde no puede extenderse más. Entonces ocurre lo que es el taponamiento cardíaco. Que la presión de este líquido es tal que ejerce esa presión y colapsa los ventrículos y hace el shock obstructivo, porque obstruye el paso total de las aurículas a los ventrículos y hay muerte súbita. Eso pasa. Tenemos esto en este punto. Ya podemos prender la foto. Ahora, si tenemos líquido en el espacio pericárdico, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Cuál sería el tratamiento? Una pericardiocentesis. Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué lo diurético? Porque va a tardar mucho la zona irrigada. Porque la dificultad para la salida de este líquido es mínima, porque el espacio pericárdico es muy poco irrigado. Esto es una serosa, esto no es un tejido. Es decir, es una serosa, no tiene esos vasos sanguíneos, la sangre no va a llegar allá adentro. Entonces, para que llegue la sangre allá adentro, tiene que haber una ruptura. Por eso es que no hay un infiltrado como tal, o no hay una buena acción de un diurético en este caso. Ahora, esto es una urgencia. Recuerden que el primer paso es urgencia y después es emergencia. La urgencia es porque si ustedes no lo actúan lo más rápido posible, compromete la vida del animal. Pero si no la comprometen, por ejemplo, una obstrucción es una urgencia, una emergencia quirúrgica. Pero una ruptura es una emergencia, porque ya la emergencia pasó cuando estaba obstruido. Si no la corrige, entonces pasa la emergencia de que el animal se puede fallecer si no se corrige en un periodo de 72 horas. Ahora, tenemos esto. Lo primero que hacemos es una pericardiocentesis. Sacamos este líquido. Punto. Ese es el primer paso. El problema es cuál es la causa de este líquido pericárdico. Ahí es donde entran los problemas. ¿Qué hizo que se acumulara tanto líquido en el espacio pericárdico? La causa específica no se sabe. Por lo general tienden a ser a consecuencia de masa, de obstrucciones de las vías linfáticas que pueden producir un kilopericardio, pero por lo general el punto más básico siempre es una masa. Y en este caso, esto es un paciente aquí de policlínica que tenía una masa en la base del corazón. Estaba obstruyendo la salida del paso de la sangre, obstruyó la vía de retorno e hizo, que se ve aquí, que se acumulara mayor cantidad de líquido. El primer paso entonces fue que después de que se extrajo ese líquido,
se evaluó, se observaron las células tumorales que son exfoliativas y bueno, se le dio calidad de vida al animal hasta que ya no aguantó más. Ahora, el tratamiento de los animales con taponamiento cardíaco requieren atención de urgencia debido a practicarse una pericardiocentesis, que por otra parte es el único tratamiento efectivo, no hay más. Si hay una efusión pericárdica, hay que aplicarle pericardiocentesis, punto. La corticoterapia puede ayudar al control de la efusión pericárdica de origen tumoral mediante la reducción de la inflamación paraneoplásica. ¿Han escuchado qué es la paraneoplasia? Un síndrome paraneoplásico. ¿No lo han escuchado nunca? Cuando se lastima tanto y constantemente un lugar que se vuelve paraneoplásico, las células empiezan. No necesariamente, o sea, eso ocurre. Eso es una de las causas del origen de los tumores, pero de las teorías. Pues uno dice que cuando una célula se somete a un estrés crónico, puede mutar. Esa es la causa, una de las causas, una teoría de las células tumorales. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos el sistema inmune, específicamente la inmunidad innata, macrófagos. Los macrófagos se encargan de la eliminación de aquellas células que son detectadas como extrañas, llámese bacterias, llámese parásitos, bacterias principalmente y células tumorales. Cuando hay un tumor, es destruido, puede ser por macrófagos o por NK, por las natural killer. Al destruir esta célula, igual que en las bacterias, quedan fragmentos. Ella solamente llegó, agarró, la mató y se fue. Más nada. Resulta que el macrófago se encarga de limpiar estas bacterias, estas células, estos restos celulares. Pero como lo está eliminando, dice que yo me conseguí esto está raro, esto está tumoral. Voy a enviar una señal. Aquí hay algo raro. Esto se llama complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. El complejo mayor de histocompatibilidad. Cuando hay la expresión de este complejo mayor de histocompatibilidad, ¿quién lo va a reconocer? Los linfocitos TCD4, que van a estimular linfocitos B. ¿Y cuál es la producción de los linfocitos B? Anticuerpos. Pero recuerden que los anticuerpos son antiantígenos, y los antígenos pueden ser toxinas, pared celular bacteriana y en este caso pared celular tumoral. Resulta que esta célula tumoral tiene un origen celular epitelial normal, cual sea el origen, de intestino, de piel, de ojos, de cerebro, de lo que sea. Inicia, antes de ser una célula tumoral, fue una célula normal. Por ende, sus proteínas de conformación de membrana son del propio cuerpo. Ahora, si el macrófago la consume, expresa el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, se lo presenta al linfocito TCD4, que hace que el linfocito B estimule la producción de anticuerpos anti esa membrana. ¿Hacia dónde van a ir las células? Los anticuerpos, a marcar a las células del epitelio, no específicas. Por ende, se llama paraneoplásico, porque es a consecuencia de una neoplasia que detecta células epiteliales normales. Entonces, como son células normales del cuerpo, ¿quién las van a hacer marcadas? Todas. Entonces empiezan los complejos autoinmunes. Porque el mismo sistema inmune, a consecuencia de esto, generó un síndrome paraneoplásico y empieza a destruir todas las células de todas partes del cuerpo. Entonces empiezan la diarrea, los vómitos, la uveitis, las convulsiones, neumonías, nefritis, hepatitis.
Porque estos anticuerpos son anticélulas del propio cuerpo, que comenzó siendo una célula tumoral y empezó a atacar a todo el mundo. Se volvió loco. Eso pasa. Eso es lo que llamamos el síndrome paraneoplásico. Porque normalmente las explosiones pericárdicas vienen a consecuencia de un tumor que fue detectado, fue reconocido y puede generar anticuerpos anti ese tumor. Por ende, hay cientos de cantidad de anticuerpos que están haciendo y están afectando todas las células de todo el cuerpo. Por eso, en estos casos se recomienda el uso de corticosteroides para disminuir la acción de la producción de anticuerpos anti las células del propio cuerpo. Por eso, esta es la lógica del por qué vamos a utilizar corticosteroides en estos casos. ¿Está claro esto? ¿Alguna duda? ¿Están claros en lo que es el síndrome paraneoplásico? ¿Sí? Bueno. Ok. Aquí nosotros estamos, esto es un video de cómo, mediante un monitoreo de la frecuencia cardíaca, que recuerda que aquí no hay una alteración de la fuerza de contracción ni del complejo, sino que lo que hay es un acortamiento de ese espacio. Y aquí se le está realizando una pericardiocentesis. Pero hay un punto importante. Cada vez que nosotros vamos a hacer una toracocentesis o una pericardiocentesis, recuerden que esos son espacios libres, o sea, son espacios estériles, inertes, que no están en contacto con nada y que cumplen su función de distensión y contracción a medida de una presión negativa. Claro, porque ahí no hay espacio, ahí no hay aire. Cada vez que nosotros vayamos a hacer una pericardiocentesis o una toracocentesis, una abdominocentesis no, porque nosotros con una abdominocentesis nosotros abrimos, puede haber aire en la cavidad abdominal, pero eso se absorbe y no pasa nada. Pero en cavidad torácica y en cavidad pericárdica necesitamos evitar la entrada de aire. ¿Y cómo lo hacemos? Mediante esto, que es la válvula de 3 vías. Si nosotros no tenemos la válvula de 3 vías, no es que no podamos hacer el procedimiento, pero si corregimos una fusión pericárdica, la pasamos y no utilizamos la válvula de 3 vías, pasamos de ser una efusión pericárdica a un neumopericárdico, porque en vez de ser líquido ahora es aire. Y eso pasa. Necesitan tener esta válvula de 3 vías, porque aquí ella es un catéter que va conectado hacia una aguja que va directamente hacia el pericardio. ¿Qué hace? En el momento que tenemos una jeringa aquí, puede ser de 20 o de 60 ml, hacemos presión para que se llene la jeringa. Después volteamos esta válvula, la colocamos en este sentido para que cuando nosotros hagamos presión sobre el émbolo, salga en este sentido hacia un recolector. Volvemos y damos vuelta a la llave y empezamos a sacar más líquido. Todo con el propósito de evitar que se llene de aire la cavidad pericárdica o la cavidad pleural. Y es importante esto de cuando era estudiante el doctor Diego. La válvula de 3 vías. O sea, la jeringa nunca se saca. No. Siempre está ahí conectada hasta que se termine. Siempre va a estar conectada porque aquí hay una aguja, aquí hay un catéter, la válvula de 3 vías, y esta tiene una zona donde se enrosca la jeringa. Y siempre va a estar aquí. Es inspirando, damos vuelta y después hacemos contracción del émbolo para que salga por otra vía. Por eso se llama la válvula de 3 vías. Aquí tiene la entrada, aquí tiene la absorción, y aquí está la válvula que puede enviar en dirección de aquí hacia acá o de aquí hacia acá. Esa es la válvula de 3 vías. Después pasamos a este tema, que es la reticulopericarditis traumática.
principalmente en bovinos. Ahorita muy poco común porque ya tenemos sistemas estabulados donde nosotros estamos contraindicando y desde hace mucho se dejó de utilizar unos medios de sujeción para lo que sería el heno de alambre, sino que ahora se está utilizando de materiales menos lesivos. En este caso, pero igualmente se da. La reticulopericarditis traumática es el resultado de la penetración de la pared reticular, diafragma y saco pericárdico de un objeto punzopenetrante normalmente metálico, lo que sobreviene a un proceso inflamatorio séptico. Los animales estabulados están de mayor riesgo. ¿Qué pasa? Si nosotros tenemos un animal que está estabulado, recuerda que lo estabulado está completamente controlado, nosotros le decidimos qué es lo que le vamos a dar y qué es lo que no, pero resulta que si nosotros tenemos un medio de conservación de ese heno, primero le damos lo que vaya a cortar por ahí, el que se encarga de la lengua, está cortando pastos, todo lo que recoge, ahí se lo lleva y se lo echa a la boca, que es lo que normalmente pasa, sin ningún tipo de control. Resulta que en ese caso se lleva un clavo, se lleva un alambre, se lo comió, pasa por rumen, y en el momento de que hace su ciclo, pasa al retículo, y cuando pasa al retículo, atraviesa el retículo, después de que atraviesa el retículo, atraviesa diafragma, después de que atraviesa diafragma, atraviesa pleura y llega hasta el pericardio. Cuando ya atraviesa el pericardio, las bacterias que estaban aquí pasan a este espacio y va a producir, por supuesto, una reticulopericarditis traumática, porque es en el espacio pericárdico, es lo más común. Los signos clínicos y el diagnóstico no son específicos, son subjetivos, de disfunción cardíaca y consistentes en la reticulopericarditis traumática, que incluye letargo, inapetencia, caída rápida de la producción, fiebre leve. Hay un detalle en los bovinos que resulta que cuando hay procesos sépticos, no es como los caninos, no es como los equinos, no es como los felinos, que siempre aumentan o producen una leucocitosis cuando hay estos procesos infecciosos. Por lo general, los glóbulos blancos de los bovinos, en presencia del proceso infeccioso, se mantienen dentro de lo normal. ¿Qué es lo que aumenta si hay un proceso inflamatorio infeccioso? ¿Qué es lo que aumenta cuando hay un proceso inflamatorio infeccioso? Los neutrófilos. Entonces puede haber leuconormia con neutrofilia. ¿Y cuál es la relación neutrófilo-linfocito en los bovinos? 70-30 de quién? 30 polimorfos nucleares y 70 mononucleares. 70. 30 neutrófilos, 70 linfocitos, que es el valor normal. Entonces, si vemos por encima de 30 neutrófilos, ahí es donde consideramos que es un proceso infeccioso, a pesar de que haya leuconormia, porque es un detalle importante en los bovinos. Los bovinos es bastante difícil que haya una leucocitosis. Los hallazgos al examen físico son subjetivos a una afección pericárdica, incluyen distensión yugular bilateral o pulsación normal. Entonces puede haber un aumento de la frecuencia cardíaca y puede haber un pulso yugular bilateral. Amortiguamiento de los sonidos cardíacos, porque por supuesto si empiezan a llenarse de pus ese espacio pericárdico, va a disminuir los ruidos cardíacos. El ruido característico del chapoteo, que no se puede escuchar bien los ruidos cardíacos. El diagnóstico definitivo de la enfermedad pericárdica debe hacerse usando pericardiocentesis y, si está disponible, ecografías y radiogramas. No menos importante, una laparotomía y una ruminectomía, que es lo más recomendable en estos casos. Porque podemos observar que tenemos un animal que simplemente tiene un proceso inflamatorio a nivel de los pectorales, un edema, tenemos
pulso venoso positivo, pulso yugular positivo, pero nada específico, no nos dice que es una reticulopericarditis. Simplemente que hay un proceso cardíaco que produce una rectificación venosa, más nada. Pero cuando hacemos un ecograma, vemos una estructura muy hiperecoica, que es característico hacia los objetos metálicos. Recuerden que esto sería el objeto, este sería el pericardio inflamado, este sería la pleura, esto sería músculo, esto sería piel. Porque aquí así va el ecograma. Piel, músculo, espacio, pericardio, pleura, espacio pleural, pericardio, espacio pericárdico y objeto. Así es como viaja el sonido. Por lo menos importante, tenemos una radiografía donde podemos ver el vértice del ventrículo o del corazón y podemos observar el objeto, confirmando que es una reticulopericarditis traumática. El tratamiento en estos casos, un animal con un diagnóstico de reticulopericarditis traumática se le debería dar un pronóstico de reservado a malo. Hay algo que atravesó el retículo, que atravesó diafragma, que atravesó pleura, que atravesó pericardio y llenó de bacterias desde cavidad abdominal hasta el corazón. O sea, estamos en un proceso séptico grave. Por eso, debido a los pobres resultados en las diferentes modalidades del tratamiento, la vaca con esta patología debería ser sacrificada tan pronto como sea posible. El tratamiento debería intentarse solo en animales de alto valor genético. Si es una vaca que produce 2 litros de leche, adiós, hay que montar los carbones. De resto, si algo que produce, que es una pórtica, es importante, que tiene buena genética, que da buenos hijos, ahí es donde uno dice chamba. Hay que aplicar la ruminotomía, poder extraer la pieza y full antibiótica. De resto, no hay gran cosa que hacer. En los casos agudos pueden responder a la terapia antibiótica prolongada y la reanimación del cuerpo extraño si está todavía presente a través de la laparotomía o la ruminotomía. Si lo podemos todavía sacar mediante una ruminocentesis. Abrimos, llegamos al rumen, introducimos la mano y si logramos sacar, palpar el alambre o el clavo y lo sacamos desde el retículo. Sí se puede. Si igual tendríamos que hacer una ruminocentesis y entra una laparotomía explorativa. Pero para eso y con la predisposición, el éxito de todos los tratamientos, de todas las enfermedades que yo puedo hablar, es la prevención. Si nosotros no trabajamos, no hacemos una clínica en base a la prevención, nosotros estamos condenados al fracaso. Porque ustedes van a ser alguien que controla bien. Para eso se utilizan prácticas de manejo para prevenir la exposición a objetos metálicos. Si tienen predisposición a que se va a comer objetos metálicos, siempre se le da administrar de manera profiláctica imanes que pueden atrapar estos objetos metálicos. Ellos simplemente se los consumen como un objeto metálico, un imán, queda pesado, se queda en el rumen y cada vez que algo llegue al rumen que sea metálico, lo atrapa. Así evita que llegue al retículo y pueda producir una reticulopericarditis traumática. ¿Dudas? ¿No tiene algún efecto que tenga? No, ninguno. Nada. Terminamos cambiando. ¿Cómo? Cuando terminemos la respiración de la semana siguiente, Teresa. ¿Ya viste? ¿Para que lo vaya a tocar? La pericarditis puede